Y nos da mucho gusto recibir nuevamente en el Estudio de México al Día a Francisco Abundis, él es director de Parametría, una de las encuestadoras más importantes de nuestro país, fundamental en todos los estudios, no solo en materia electoral, sino también en materia social. Y justamente ahí es donde vamos a aterrizar esta mañana en un tema muy relevante, creo yo, para nuestra cultura, nuestra sociedad, que es justamente la violencia contra las mujeres, lo que impacta, los significados que esconde detrás de esta violencia de las mujeres, como por ejemplo puede ser una palabra que lamentablemente nos persigue durante muchas décadas, que es el machismo. Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias, que me hables. Platícanos, ¿qué? Pues mira, ¿qué el 25 de noviembre, como ustedes saben, pues es una fecha emblemática porque para tomar conciencia de estos temas que creo que a veces no hay, aunque sucede como evento, si no se le pone nombre, si no se le pone etiqueta como un fenómeno anormal o como un problema social, pues de pronto nuestra sociedad no se da cuenta y en particular las mujeres. Claro. Entonces el 25 de noviembre es una fecha que intenta pues recordarnos que hay una violencia de género, que hay violencia contra las mujeres y se intenta en esta fecha llamar la atención sobre la prevención y la necesidad que hay. Pues esto lo tomamos como excusa para hacer una medición sobre qué tanta conciencia hay de este problema en México, qué tanto sabemos y qué tanto lo vivimos como sociedad, no solo por las mujeres. Y hay algunos datos que me llamaron la atención. Voy a empezar con uno que me parece que si bien hay conciencia de este tema, parece que no necesariamente actuamos en consecuencia. La pregunta fue, esto es una medición a nivel nacional, cara a cara, en vivienda, lo más representativo que pueda haber en opinión pública. ¿Usted considera que México es o no un país machista? Así, ¿no? Está en el PAI, que ve el auditorio en la televisión. 62% dijo que sí, considera que México es un país machista, es decir, 2 de cada 3 mexicanos, independientemente del género, edad, mayores de 18 años, consideran que sí somos un país machista y 38% no. Para serles franco, a mí me sorprendió, porque yo hubiera esperado que habría algún nivel de conciencia y de hecho hay como hasta cierto orgullo, ¿no? Malentendido por este tema, pero dado lo que estamos discutiendo, creo que pues es un nivel de reconocimiento que no esperaba, la verdad, es decir, 62%. Sí, que seguramente es mucho más alta, perdón, la cifra del real machismo, ¿no? Del que tenemos conciencia. Muy probablemente, pero que ya 2 de cada 3 diga sí somos, yo digo, sí, bueno, ¿no? Lo cual quiere decir que si somos 120 millones de mexicanos, más o menos, pero aproximadamente estamos hablando de que alrededor de entre 70 y 80 millones están pensando que sí somos machistas. Exacto. Pensando, que no quiere decir necesariamente aceptándolo. Sí, digamos sí es una forma de describirnos. Claro, ¿no? O sea, sí somos machistas, ¿no? Lo asumimos. Y casi siempre, nuevamente, yo creo que esto es un término, depende en qué contexto lo pongas, pero en general creo que es crítico, por no decir peyorativo, claro. ¿no? Es decir, no hay pocas connotaciones positivas para la palabra machismo. Luego hicimos una pregunta que es de seguimiento, es un tema que en Parametría ya le hemos dado algún seguimiento. Hicimos una primera medición en agosto del 13 y preguntamos quién cree que es el principal responsable de que en México haya mujeres que sufren de violencia. Este comparativo me parece más que relevante porque si bien en agosto del 13 el 37% pensaba que era la sociedad y el 36% pensaba que era un tema de gobierno, es decir, de política pública, cambian estos porcentajes y, digamos, la categoría de las propias mujeres pasa de 18 a 27, como se ve en la pantalla, que es la primera barra. La segunda, que es la sociedad, pasa de 37 a 49. La tercera, que es el gobierno, pasa de 36 a 21. A mí me parece una buena nota, una buena noticia que la gente tenga mayor conciencia de que este es un tema de la sociedad. Claro. Y me llama la atención que las mujeres sean una categoría que sube y para serles franco, aquí hay una deficiencia en estas categorías. Por error y prometemos corrección, tuvimos que haber metido hombres. Claro, por supuesto. Claro.
Pero aquí, digamos, la parte que me gusta más es la de la sociedad. Sí. Es decir, se asume que no es solamente un problema de política pública o no solamente de las mujeres, somos todos. Al menos ¿no? si se trabaja de manera conjunta entre sociedad y gobierno a partir de una Exacto. campaña, a partir de una educación complementaria, se podría revertir justamente estas gráficas que veíamos, ¿no? Exacto. Y bueno, esto se ve reflejado también, por ejemplo, en el reconocimiento que está habiendo por parte también de las instituciones públicas, ¿no? Ha habido un aumento, por ejemplo, en las alertas de género en diferentes estados, entonces la visibilidad es lo más importante para combatir el problema. Sí, y aquí este es interesante y se relaciona con la siguiente que les voy a presentar porque frecuentemente la violencia de género, si no la haces situacional, si no le pones un nombre al fenómeno, no como violencia de género, sino qué significa que le pongan un apodo a alguien, ¿no? ¿Qué Claro. significa, digo, ya no digamos golpear o hay otro tipo de violencia psicológica o hay otro tipo de abuso sobre el cual parece que hay menos conciencia, ¿no? O la violencia financiera o hay otras formas de violencia. Si no lo aterrizamos a nivel empírico en alguna situación y no le llamamos a eso de alguna manera, entonces parece que no sucede. ¿No? Simplemente la diferencia en los sueldos, ¿no? De las mujeres con los hombres, por ejemplo, que se habla de la estadística que se necesitarán aproximadamente 120 años para poder reducir esta brecha que hay entre los salarios de los hombres y las mujeres. Que esa es una discusión que ni siquiera hemos entrado. Claro. ¿No? Es decir, esa, por ejemplo, que acabas de decir, es una violencia, la de salarios que, como bien sabes, en Estados Unidos está todo lo que da. Ya no digamos entre actores de Hollywood o entre puestos ejecutivos. A esa en México todavía no le entramos, ¿no? Claro. Pero sería, digamos, vamos por partes. Pero sería, digo, ya que estamos en esto, a mí me parece que de una vez deberíamos de meterla como tema, ¿no? O el llamado impuesto rosa también, ¿no? Los productos que son exactamente iguales, pero si tú compras, por ejemplo, un rastrillo pintado de rosa, te cuesta 30% más que un rastrillo. Es un tema estético eso. Pintado. Sale más cara su belleza que la nuestra. Bueno, nosotros no tenemos esas necesidades. Hay otras explicaciones, tal vez. Bueno, voy a la siguiente, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con situaciones que, más allá del concepto, ¿no? De lo que consideres que es violencia de género, ¿no? De las siguientes situaciones, ¿cuáles considera que afectan más a las mujeres, cuáles a los hombres, cuáles a ambos por igual o cuáles a ninguno? Falta de empleo, 66% a ambos. Empleos mal pagados, 69% a ambos. Acceso a la justicia, 65% a ambos géneros. Acceso a la salud, 68% a ambos géneros. Acceso a la educación, 66% a ambos géneros. Hay dos situaciones que son claramente que afectan más a las mujeres. Violencia doméstica, 71%, que es la segunda barra, y la última, agresiones sexuales, explotación sexual, 69%. Nuevamente, aquí hay un nivel de reconocimiento bastante claro, que rebasa incluso nuestra proporción o nuestro porcentaje de la sociedad que nos considera machistas. Estamos en niveles de 70% en promedio. 7 de cada 10 mexicanos que sabe que esto existe, sabe que esto pasa y que afecta más a las mujeres. Me lo parece. Y luego ya viene la parte testimonial, que esta pues no tiene nada de teórica, ¿no? No solamente es vivencial, sino de ser testigos. Y en el siguiente gráfico tendríamos, usted conoce o sabe de alguna mujer, familiar o amiga que sea maltratada física y emocionalmente, 33%. Aquí lo podemos ver como vaso medio vacío, medio lleno. Me parece que 1 de cada 3 mexicanos pueda dar testimonio de que esto está pasando, más allá de la discusión teórica. 33%. Sufra violencia intrafamiliar, 28%. Sufra acoso sexual, 21%. Sea discriminada por ser mujer, 13%. Ahí, por ejemplo, yo creo que estamos cortos. Sí. Hablando de todo este tipo de discriminación, ¿no? Que no es tan clara, me parece que 13 es muy bajo. Esté desaparecida, me parece bastante grave, que es 8%. Wow. Fue violada sexualmente, 8%. Haya sido privada de su libertad, 8%. Haya sido abandonada por su condición, 7%. Y fue asesinada, 6%. Hay algunos que me parece que nos quedamos, falta ponerle etiqueta, ¿no? al tema, falta denominarlo y hablar del problema. Yo creo que en general, siendo autocríticos, somos una sociedad que discrimina mucho y género no es la excepción, ¿no? Este ejemplo que pusiste, el tema de los salarios, creo que es clave, ¿no? Claro. Y no hemos entrado. Finalmente, ya en términos de política pública,
directamente sobre lo que son acciones de gobierno. ¿Usted cree o no que el Estado mexicano está haciendo lo necesario para proteger a las mujeres y combatir la violencia contra ellas? En agosto del 13, nuevamente esta es, digamos, una pregunta que repetimos y le damos seguimiento. Sí está haciendo lo necesario 35% en agosto del 13, 30% en agosto del 16 y no está haciendo lo necesario 57 en agosto del 13, 64 en octubre del 16. Es decir, hay una visión más crítica ahora, baja 5 puntos el sí está haciendo lo necesario y el no está haciendo lo necesario sube 7 puntos. Es decir, nuevamente, aunque es un problema social, digamos, en resumen, es un problema social con altos niveles de conciencia y se ve tal vez de manera más crítica la participación del Estado en estos problemas. Pues un tema interesante, relevante, con datos que vale la pena estudiarlos, analizarlos, reflexionar como sociedad y justamente ahí está, cómo trabajamos con la sociedad conjuntamente, medios de comunicación, el gobierno en los 3 niveles y sobre todo hay lugares y estados más arraigados con este machismo tan desorientado, ¿no? Pues no solo arraigados, sino que tenemos también un grave problema de explotación sexual en nuestro país, que incluso ha sido calificado por organizaciones internacionales como la esclavitud del siglo XXI, este problema de la explotación sexual, así que pues muy Francisco Abundis, gracias por estar con nosotros en México al Día. Nos vemos la próxima semana para poder analizar otros temas de interés, como siempre los traes sobre la mesa. Gracias. Gracias, al contrario, buen día. Gracias. Buen día.